Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es César García, de la compañía Uber Freight. Es un honor tener la oportunidad de poder presentar este evento. Es un gusto tener la oportunidad de estar con ustedes a este 22º Foro de Logística y Comercio Exterior. El título de estas conferencias es Nearshoring y su impacto en la cadena de suministro. Quisiéramos dar gracias a nuestros patrocinadores de estos eventos y de estos ciclos: DSB, Air and Logistics, Wisdom, Digital Logistics, y en esta ocasión, muy especial, Ibiza International Group. Nuevamente, sean todos bienvenidos. Quiero presentar a nuestro secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, el ingeniero Marco del Prete III, que nos comparta unas palabras. Ingeniero. César, muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todos. Es para mí un gusto estar en el tercer día del 22º Foro de Logística y Comercio Exterior que organiza la Secretaría de Desarrollo Sustentable en colaboración con todos ustedes, en particular con Ibiza International Group. Muchas gracias por colaborar en este esfuerzo que hace la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo en brindarles herramientas a nuestros miembros, a nuestros ciudadanos interesados, empresarios en el comercio exterior. Y hoy tocando un tema bien importante y sensible, la seguridad en la cadena de suministro ante este nearshoring, y que es una frase, una tendencia que ha venido cada vez tomando más auge en nuestro país, esta relocalización de empresas para beneficio de nuestros empresas, nuestros empresarios, nuestros procesos de producción, pero más que nada para beneficio de las cadenas de suministro. Si sabemos, el nearshoring, como recordaremos, pues surge principalmente por esta ruptura de las cadenas de suministro derivado de la pandemia COVID y acentuada con la crisis de los contenedores hace un par de cuantos meses, que apenas empieza a resolver, y que en este sentido pues queremos darle mucha visibilidad, en primer lugar, a la importancia del nearshoring en nuestro estado. Querétaro está destinado a ser un receptor de relocalización, no solo por cercanía, sino por alianzas, por competitividad. Querétaro, recientemente hemos estado en diferentes foros en los cuales hemos tenido la oportunidad de presentar nuestro estado como un destino de inversión aliada, de inversión amiga, un destino de inversión conveniente por la localización que se resume en el nearshoring. Y creo que el tema de de la seguridad en la cadena de suministro, pues abarca, ya nos lo platicarán nuestras panelistas, la licenciada Patricia Cervantes Morales. Muchas gracias, Pati, por acompañarlos, y la maestra Josefina Cangas Garduño, también muchas gracias por acompañarnos en este foro y compartirnos sus conocimientos respecto a esto. Pero yo creo que puedo vislumbrar dos tipos de seguridad: la seguridad física, que representa el mover contenedores y mercancía valiosa, y que por eso es importante el nearshoring, para reducir el riesgo del movimiento que pueda recibir algún daño. Y la segunda, la importancia de tener seguridad en las cadenas de suministro de que va a llegar el producto que necesitamos, ¿no? Entonces, creo que va a ser una plática muy interesante, que insisto, nos dará contenido a nuestros empresarios encargados de comercio exterior, de logística, y que estaremos viéndonos la próxima semana de manera presencial en un panel un poco más abierto, de podemos discutir más acerca de la importancia de la logística y el comercio exterior ante un escenario de nearshoring. Gracias a todos por acompañarnos en este foro, y no quito más tiempo, sino cedo la palabra para que los que saben nos puedan compartir sus conocimientos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos. Como bien lo dijo, el tema del título de esta plática es Riesgos y retos de la seguridad en la cadena de suministro ante el nearshoring. Es un honor presentar formalmente a la licenciada Patricia Cervantes Morales, directora general de Ibiza International Group, auditora, consultora e instructora certificada, especialista en cadena de suministro, cadena de frío, logística, comercio exterior, aduanas y calidad. Al igual que la maestra Josefina Cangas Garduño,
licenciada en Comercio Internacional con posgrado en Logística y Gestión Internacional. Auditora líder corporativo en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena Logística OEA CityPath. Cuenta con experiencia en la cadena de suministro en la industria automotriz, eléctrica y metalmecánica. Nos van a presentar este interesantísimo tema y al final vamos a estar recibiendo todas sus preguntas, las consolidamos y tendremos un espacio para poder responderlas. En caso que no serán resueltas todas, no se subirán a la página de la secretaria. Licenciada Patricia, todo suyo. Buenas tardes a toda la audiencia. Mucho gusto, encantadas de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Sobre todo, gracias a los empresarios que se han estado conectando y pues, obviamente a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Bueno, pues como bien decíamos, el tema de hoy es retos y la seguridad de la cadena de suministro ante el nearshoring. ¿Sí? Podemos poner la presentación. Ok. Bueno, cuando hablamos de un riesgo, estamos hablando de un posible peligro. Es por eso que el impacto del nearshoring en el tema que nos ocupa hoy es muy importante subrayarlo o marcarlo con número amarillo para que no se vuelva en rojo. Como ya bien nos compartieron los compañeros en las sesiones anteriores de las conferencias, pues todos sabemos que la parte del nearshoring, esta tendencia que nos impacta a nivel global y en este caso a nivel regional, es muy importante y no es una moda. Consideramos que por el impacto que esto va a contribuir al desarrollo de los países que estemos involucrados, a las economías, a la productividad, esto tiene que quedarse para siempre y no ser una moda. Recordemos un poco, Estados Unidos pues empezó a tener conflictos, ¿verdad? Con Asia. En este caso, bueno, vino la pandemia y la parte geopolítica, la guerra entre Rusia y Ucrania, marcaron un parteaguas para que las grandes potencias, en este caso Estados Unidos, hiciera un replanteamiento importante en su política económica y en su estrategia económica, precisamente para ver la manera o las formas de cómo poder no depender de una sola economía o de un solo país o de una cadena de suministro que está centralizada, en este caso en Asia, hablamos de China. Por lo tanto, para nosotros el replanteamiento estratégico que ideó Estados Unidos nos beneficia. ¿Por qué nos beneficia? Porque no nada más es por la cercanía. Nosotros tenemos como vecino a Estados Unidos y es nuestro principal socio comercial, lo sabemos desde hace años, más sin embargo nosotros a través de esa oportunidad de ser un vecino, hemos desarrollado también un perfil que estamos puestos de manera geográfica en una posición ideal, pero también con el perfil de calidad y con las condiciones geográficas, logísticas y todo lo que vamos a ver más adelante para que podamos perfilar. Ok, nuestro tema es los riesgos, pero yo quisiera repasar un poco, para no aburrirlos, ¿qué es la cadena de suministro? Hablamos de cadena de suministro y hablamos de cadena logística, pero es importante el día de hoy hacer esa diferenciación. La cadena de suministro nosotros sabemos que es una red, un tejido, una cadena que lleva muchos eslabones. ¿Cuál es el objetivo de manera general? Bueno, todos alineados, proveemos las mercancías o los bienes o insumos para producir un producto y que este producto llegue al destino final. En este caso, el nearshoring, al momento de que se rompen las cadenas de suministro, quiere hacer el acercamiento. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no nada más debemos de pensar en la parte logística. El tema de hoy es la parte de seguridad. Y como somos unos seres sociales, nuestra sociedad, nuestra humanidad se rige por reglas
y por normatividad, es muy importante conocer que tenemos inmersa una normatividad que ya vivimos hoy por hoy, pero que el día de hoy tiene que estar más apuntalada a lo que es la parte de la calidad, al cumplimiento normativo, obviamente, de las obligaciones y de todo lo que nos conlleva el comercio exterior, pero también en la parte de seguridad. Sabemos que nuestra constitución política es nuestra carta magna, pero que también los tratados de libre comercio, al momento de que se firman, y en este caso el TEME, están alineados para que podamos nosotros hacer esa interacción, entre la comercialización o el intercambio de productos o servicios que hacemos en este caso con Estados Unidos. Nuestro marco de ley aduanera, ley de comercio exterior, la ley de los impuestos generales de importación y exportación, hoy por hoy son el pan de cada día y no son las únicas en el marco de comercio exterior. Vamos a pasar también la vista de nuestros ojos a los sistemas de gestión de calidad. Sabemos que hace muchos años se crearon las normas de calidad, empezando por la norma 9001, que son sistemas de gestión de calidad, que todas las empresas, no nada más los corporativos, sino las medianas y las pymes están ya viviendo sus sistemas de gestión y los están mejorando, y tenemos nosotros que identificar que todas estas normas no nada más tratan la parte de la calidad, sino también ya la seguridad. Por ejemplo, la 22.301 habla de la gestión en la continuidad del negocio, precisamente cuando se trate de situaciones adversas, por ejemplo, la pandemia. Nosotros, esta norma trata de cómo llevar una empresa en un sistema de gestión para estar dando frente a esas circunstancias. La 26.000 trata de la responsabilidad social que debe de tener un negocio en la cadena de suministro que está inmersa. La 28.000 y la 31.000, por mencionar solo algunas, nos hablan de lo que es el análisis de riesgos que hoy nos ocupa como tema, identificando el riesgo, pero después gestionándola para prevenir y para minimizar ese riesgo. Sin embargo, también hay estándares que hoy por hoy están por sectores identificados, en este caso como el CITIPAD, que es un programa que ya les va a hablar mi compañera, y OEA. En el sector automotriz hay una norma específica para llevar toda su parte de calidad y de seguridad para la parte automotriz. Y yo quisiera hablarles del estándar HACCP, aquel que ocupa la NASA y la parte aeroespacial, que hoy por hoy la parte de gestión de calidad va igual y la parte de riesgo va a voltear para que implementemos esta identificación de puntos de control y puntos críticos de control. Todo parte del marco de la Organización Mundial de Aduanas, precisamente quien es la entidad que regula todas las operaciones de comercio internacional que se dan entre los países y alberga a las aduanas. ¿Y cuál es la finalidad de la OMA? Que haya seguridad, que haya bienestar, que haya normatividad, que haya alineación entre las operaciones que se llevan a cabo entre los países para que todo sea para beneficio y evitar conflictos en lo posible. Pero la seguridad, al momento de que la OMA empieza a ver que existe la pandemia y fenómenos como este o impactos como este a nivel global, dicta precisamente algunos principios en los que se debe de hacer toda una estrategia de la operación aduanera a nivel global, como es desde la planeación de la misma seguridad de la cadena de suministros, la seguridad que vaya a los procesos, obviamente a la parte logística, la mitigación de riesgo quiere decir, el riesgo existe, pero ¿cómo lo disminuimos? ¿Cómo lo mitigamos para que no se convierta en un peligro? Y la seguridad en algo importantísimo que es el flujo de mercancías, es el transporte, ¿sí? Todo esto, señores, se vuelve un tema de seguridad nacional. Por eso la OMA en 2005 dicta el marco SAFE, en donde da una serie de guías, de principios o de plataforma que deben de seguir todas las aduanas a nivel mundial para garantizar que el comercio internacional, las operaciones de comercio exterior entre países sean seguras. En este caso, con 3 figuras principales: aduana,
aduana importadora, aduana exportadora, aduana empresa, en este caso el operador económico autorizado, que son las empresas que ya se certificaron, y la sociedad en general, y también mencionando al gobierno. La OMA es algo muy importante, es una entidad muy importante que siempre está vigilando que nuestro comercio internacional o exterior esté con todas las condiciones de seguridad y de confianza. Cedo la palabra a mi compañera, la maestra Josefina. Gracias, licenciada Patti. Pues muchas gracias al Foro Logístico, al CEDESU y a IBISA, que pues por la invitación a esta importante ponencia. Y bueno, pues continuando con el tema, gracias a la licenciada Patricia por la oportunidad de esta conferencia. Y bueno, pues me gustaría platicar un poquito acerca de algunas estadísticas en relación a estos programas de operador económico autorizado, que como bien lo comenta la licenciada Patricia, pues es justamente las recomendaciones que nos da el operador económico autorizado a través de la OMA. Y bueno, pues como podemos ver, este tipo de certificaciones, este tipo de recomendaciones han sido adoptadas por diferentes países a nivel internacional, y esto vuelve se vuelve muy relevante en el sentido de que cada día se toma más importancia la seguridad en la parte del movimiento de las mercancías a nivel internacional. Entonces podemos ver ahí en la gráfica cómo han crecido estas organizaciones, estos estándares que han sido implementados en los diferentes países. Por ejemplo, vemos ahí pues con Unión Europea, pues que son países del primer mundo que tomamos muchas referencias de lo que es la Unión Económica Europea, y bueno, pues son países que ya llevan algunos años más en cuanto a esta parte de conocimiento de esos estándares, pues han sido los primeros en los cuales han implementado estas recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas, junto con Estados Unidos y pues vemos, por ejemplo, ahí la India, China, Canadá, Reino Unido, México, Corea del Sur, Australia y Japón. Pero, sin embargo, vemos también que hay algunos otros países que han estado muy interesados en adoptar estas prácticas o estos perfiles de seguridad que finalmente pone a sus organizaciones y sus empresas en un nivel de cumplimiento y sobre todo de pues mitigación de estos riesgos que comentamos. Vamos a hablar un poquito de la planeación en la cadena de suministros. Si bien es lo anteriormente comentado por la licenciada Cervantes, referente a la parte de la OMA y el marco SAFE, muchas de las empresas, precisamente a través de estas certificaciones llamadas OEA o llamadas CITIPAD o llamadas ABEO o llamadas PAS, hay diferentes certificaciones administradas por diferentes organismos y diferentes países. En este caso, pues muchas de las industrias, sobre todo de la 4.0, han venido adoptando pues este tipo de certificaciones. Pero vamos a hablar un poquito de la evolución de la industria. ¿Qué requiere la industria 4.0? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se vuelve relevante el que pues las empresas, las organizaciones atiendan a estas certificaciones, a estas implementaciones y bueno, que se le dé un nivel de mayor importancia precisamente por el crecimiento del comercio, ¿no? Entonces, uno de los retos, de las digamos, oportunidades que tiene la industria 4.0, pues es justamente la parte de la administración de la información. La automatización de procesos se vuelve un tema muy relevante. ¿Por qué? Porque cada día se vuelve la industria más compleja, sobre todo hablemos de la industria automotriz, de la industria aeroespacial, de la industria de manufactura a nivel general, se vuelve con mayor relevancia y con mayor complejidad. Entonces, una automatización y administración correcta de los procesos claves dentro de las organizaciones es una actividad pues importante que debe ser puesta en práctica para esta evolución de la industria 4.0 que estamos viviendo, ¿no? Habilidades digitales. Hoy en día pues sabemos que la tecnología es un tema o es un rubro que crece constantemente y pues que las organizaciones cada día tienen más retos en cuanto al manejo de esta información y la implementación pues de tecnología en sus procesos, en su información, en la
intercambio de la misma, pero sobre todo de la seguridad de esa información, de todo lo que tiene que ver con las bases de datos, sobre todo hablamos de información vulnerable, de información crítica dentro de las organizaciones, pues se vuelve un poquito más de riesgo, ¿no? Entonces, atendiendo a esta necesidad de la industria 4.0, es importante considerar esta planeación de seguridad en la cadena de suministro. Hablamos también de las economías circulares, en el sentido de que hoy en día con el tema del el problema pues de medio ambiente, sabemos perfectamente bien que este rubro pues también es un sector de empresas que va a crecer mucho en un futuro, o está creciendo, y bueno, pues con esta relocalización del nearshoring, pues es un sector que cada día se vuelve más importante, se está volviendo más importante, la economía circular, definitivamente para ayudar precisamente con el medio ambiente. La manufactura, ¿verdad? La parte de todo lo que tiene que ver con la administración de los procesos productivos y sobre todo la parte de la digitalización de todos estos procesos. La seguridad de la cadena de suministros pues se vuelve muy importante en ese tema de la seguridad a nivel internacional, y sobre todo en esta localización de la cadena de suministros, pues se torna más importante y con más alto nivel de atención para todas las empresas. Esto nos va a dar como resultado, bueno, pues el que podamos entregar estos productos a nivel internacional, a nivel socios comerciales, pues en un tiempo óptimo, en un delivery on time, conforme lo requiere el cliente. Entonces nos va a volver más competitivos, y bueno, pues vamos a reducir los lead time también. ¿Por qué? Porque al estar implementando procesos seguros, procesos estandarizados, nos va a permitir precisamente pues tener ese corto tiempo. Y bueno, sobre todo el manejo de la información en la 4.0 a través de los diferentes medios tecnológicos, digitales, información, nos va a permitir precisamente tener una mayor visibilidad de toda la información que se requiere para el manejo de los millones de productos y mercancías que se mueven a nivel mundial. Bien, continuamos. Vemos que estos programas de seguridad de la cadena de suministros requieren implementaciones importantes de perfiles de seguridad que ya han sido dirigidos o que ya han sido recomendados por las grandes instituciones a nivel internacional o por los grandes países, ¿no? Y bueno, estos perfiles precisamente ya han sido evaluados, ya han sido aprobados y ya han sido implementados en muchas de estas empresas. Hablamos, por ejemplo, de un operador económico autorizado, en donde pues la seguridad atiende no solamente a la parte de planeación, sino también a la parte de instalaciones en la seguridad, controles de acceso físico, socios comerciales. Tenemos que también solicitar a nuestros socios comerciales pues toda la seguridad en cuanto al manejo de su proveeduría. Tenemos que tener, las empresas hoy en día tienen que tener la visibilidad total en cuanto a sus cadenas de suministro, sus rutas logísticas, desde origen hasta destino final, ¿verdad? Se vuelve muy importante también para estas certificaciones y para esta seguridad en la cadena de suministros, la parte pues gubernamental, en la cual si bien nos otorgan ciertas certificaciones para aquellas empresas que estén interesadas en obtener estas importantes certificaciones que nos van a dar beneficios, también se vuelve importante pues que los gobiernos podemos obtener precisamente también lo que son algunos beneficios, ¿verdad? Sobre todo de índole fiscal y de índole de facilitación aduanera y de rapidez al momento de entrar y salir por las diferentes aduanas de los países. El transporte se vuelve también muy importante dentro de los perfiles de seguridad, el manejo de los transportes, la seguridad de los mismos, las revisiones dentro de los transportes, la seguridad del personal dentro de las organizaciones. Es muy importante tanto la administración, la selección del personal adecuado, no solamente por la parte del conocimiento técnico o el perfil en cuanto al desempeño del personal, sino también sobre el crítico la parte de pues los antecedentes, por ejemplo, laborales, y los antecedentes en cuanto a estudios socioeconómicos. La seguridad de la información, como comentábamos hace un momentito, bueno, pues también se vuelve muy relevante. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues la información es oro puro, ¿no? Entonces,
es muy importante que las empresas resguarden pues todo su base de datos en cuanto a sobre todo información confidencial, información seleccionada o crítica que se considera vulnerable. Entonces es importante, mucho más relevante esta parte. Es importante que las organizaciones, dentro de las organizaciones, pues se dé a cabo también la parte de la responsabilidad y concientización dentro de las empresas. Debe de haber una cultura de cómo administrar esta seguridad dentro de la cadena de suministros en todos los procesos, no solamente procesos, sino también dentro de la selección de socios comerciales confiables. Y bueno, pues el manejo de incidentes y manejo de investigación de incidentes dentro de la cadena de suministro, estar en todo momento alerta y al pendiente de cualquier incidente que pueda suceder. Bien, continuamos. ¿Cuáles son los principales beneficios que otorgan estas certificaciones que acabamos de mencionar, como son el OEA o CITIPAT, que maneja los gobiernos tanto de México como de los Estados Unidos, y algunos otros países que ya están implementando todas estas recomendaciones de seguridad? Pero hablo específicamente hablábamos específicamente del OEA y del CITIPAT precisamente. ¿Por qué? Porque son las principales certificaciones que maneja hoy en día México, y bueno, pues nuestro socio comercial, nuestro vecino, que es Estados Unidos, pues es quien ha implementado esta certificación llamada CITIPAT. Y bueno, vamos a platicar de algunos de los beneficios principales que nos otorgan estas certificaciones, tanto para CITIPAT como para OEA de manera general. Para la parte de OEA, bueno, pues México también ya adoptó esas recomendaciones por parte de la Organización Mundial de Aduanas, y bueno, pues ha implementado este perfil de seguridad y ha otorgado beneficios y sigue otorgando beneficios para aquellas empresas que estén interesadas en obtener estas certificaciones. ¿Cuáles son estos beneficios principales de estas grandes certificaciones que manejan tanto el gobierno mexicano como los Estados Unidos? Pues es principalmente implementar este tipo de estándares dentro de las organizaciones nos va a repercutir en disminuir los riesgos que atentan con la seguridad en la cadena de suministros y que pretenden pues llevar a cabo organizaciones, sobre todo delictivas del crimen organizado, para poder transportar sus mercancías de manera ilegalmente en transportes de mercancías legales de empresas establecidas. Entonces, lo importante aquí pues es justamente disminuir esos riesgos de vernos involucrados en cualquier acto delictivo del crimen organizado, pues directamente por parte de las empresas. Nos va a dar también certeza en cuanto a la competitividad de clientes. ¿Por qué? Porque hoy en día pues la industria, sobre todo la industria automotriz, aeroespacial, la industria manufacturera, está buscando proveedores que pues cumplan con estas certificaciones que les permite ser mucho más confiables para poder hacer intercambios comerciales a nivel internacional. Y con el nearshoring, en la parte de la reubicación, esto se vuelve pues mucho más relevante. Es importante también, por ejemplo, pues en la administración, dentro de los beneficios que otorga la autoridad, en el caso de México, pues bueno, es la parte de reducción, más bien la parte de tener mayor tiempo de temporalidad de los inventarios, en el caso de programas de fomento para la industria de la exportación. La facilitación aduanera, que también es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque la autoridad, una vez que nos identifica como empresas certificadas, nos volvemos confiables ante la autoridad, y por lo tanto nos da beneficios de facilitación aduanera al hacer nuestros despachos en las aduanas mucho más rápidos, mucho más ágiles, con menos porcentaje de revisión pues dentro de sus procesos de despacho aduanal. La agilización en el cumplimiento, en la parte de pues poder, por ejemplo, hacer pues mucha facilitación en cuanto a la administración de programas de fomento, como es el IMEX, como es el programa PROSEC, como es la certificación IVA-IEPS, pues nos da mayor agilización del cumplimiento que tenemos que llevar respecto a estos programas. Bien, continuamos. ¿Cuáles son los principales beneficios que las empresas pueden obtener al obtener estas certificaciones o al poder tener estos beneficios por parte de la aduana?
pues mayor trazabilidad de la operación, es decir, cuando implementamos procesos seguros, procesos estándares y que llevamos a cabo la implementación de estos perfiles que, como comentábamos hace un momento, están finalmente atendiendo recomendaciones de organizaciones internacionales como el operador económico autorizado o como lo es las aduanas, tanto mexicanas como aduanas de los Estados Unidos, pues nos va a permitir tener una mayor trazabilidad de la operación, mayor competitividad. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir, nos volvemos más confiables y más como organizaciones hacia nuestros clientes. Podemos tener una mayor potenciación del uso de la tecnología de la información, procedimientos previsibles y transparentes, por supuesto. Uno de los beneficios muy importantes que nos dan este tipo de certificaciones es la reducción en el número de inspecciones en las aduanas, es decir, nos permite reducir nuestros tiempos de entrega hacia nuestros clientes, dado que al volvernos pues, socios comerciales para el gobierno pues más confiables, más certeros, bueno, pues el número de inspecciones estadísticamente se reduce porque nos permite pues, usar carriles, por ejemplo, como es el carril Fast o el carril Express para el cruce de vehículos de carga hacia los Estados Unidos o pues los puertos marítimos o los aeropuertos. Entonces también es un beneficio muy importante para las empresas relacionadas con estas certificaciones. Y bueno, reduce en general el número de riesgos en la operación de comercio exterior. También tenemos que hablar, es muy importante que este tipo de certificaciones, este tipo de programas, hay una parte que nos da como beneficio un reconocimiento mutuo, es decir, estos perfiles son muy similares, estas certificaciones que adopta cada uno de los países atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas, pues finalmente los países o las aduanas de los diferentes países han reconocido el trabajo que las organizaciones han hecho al interior de sus empresas y de esa manera pues reconocen, hay reconocimientos o hay una firma de acuerdos internacionales o convenios internacionales entre una aduana y otra para reconocer precisamente certificaciones que se manejan por parte de los diferentes países. Es un beneficio adicional. Bien, continuamos. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de esta certificación? Para algunas organizaciones que nos están escuchando, algunos líderes de empresas que nos están escuchando, ¿qué implica? ¿Cuál es la implicación de todo este tipo de certificaciones? Bueno, la implicación tiene que ver con un perfil de seguridad que debo de implementar dentro de mi empresa, principalmente procesos seguros, un perfil que atiende a diferentes rubros de procesos que están identificados como clave dentro de la cadena de suministros dentro de las organizaciones. Cumplir con estar legalmente constituidos, es decir, cumplir con las leyes del país donde las empresas se establezcan. Si estamos hablando de la relocalización, bueno, pues las empresas, digamos, también sería un buen reto, es decir, de las empresas que se reubican en América o en Norteamérica, bueno, pues es uno de los retos, pues establecerse de manera cumpliendo con todos los requisitos legales del país a donde van a establecer. La parte también comercial toma un sentido muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente también tenemos que tener seguridad, procesos de selección de nuestros proveedores para asegurarnos que los socios comerciales que vienen a participar dentro de nuestros proyectos productivos o nuestros proyectos empresariales cumplen también con ciertos criterios de seguridad que nos aseguran que sus procesos son atendiendo a estos perfiles de seguridad. La parte laboral, ¿verdad? La parte también, pues, del cumplimiento con todo lo que tiene que ver con las instituciones de trabajo, las instituciones, por ejemplo, el IMSS, tenemos que atender también esta parte, ¿no? Cumplimiento y validación de la parte aduanal, ¿verdad? La gestión aduanera también tenemos que atender al cumplimiento de todas nuestras obligaciones aduaneras y estar al pendiente de dicho cumplimiento. Se vuelve muy importante también la parte fiscal. Este tipo de empresas que son candidatas o están interesadas en obtener estas certificaciones, bueno, pues uno de los puntos también a evaluar para certificarse es la parte de cumplimiento fiscal. Está al corriente con todas sus obligaciones fiscales del pago de impuestos. Y bueno, el pago de derechos que deriva de esta certificación.
Bien, continuamos. Muy bien, vamos a hablar un poquito de cuál es el método, cuál es la metodología para implementar estos sistemas de seguridad en la cadena de suministros, de implementar estas certificaciones. El poder aplicar estas certificaciones implica poder implementar un sistema de gestión de seguridad en la cadena de suministros alineado al UNISO 9001-2015, que nos da una metodología de cómo implementar un sistema. Es decir, la seguridad en la cadena de suministros dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, se le tiene que dar el tratamiento de un sistema como tal para que éste tenga un éxito. Entonces, bueno, pues tenemos que atender a todo lo que tiene que ver con los pasos para poder llevar a cabo esta correcta implementación de este sistema. Y bueno, pues atendiendo a esto, pues hay varios puntos que tenemos que considerar, como es tener una estructura organizacional adecuada para poder llevar a cabo esta implementación, empezando por un equipo multidisciplinario, el cual debe ser asignado por la alta gerencia. Es decir, este tipo de certificaciones nos pide y nos solicita que digamos que la autoridad máxima dentro de las organizaciones se involucre y venga de esta persona, de esta autoridad o de este líder máximo dentro de las organizaciones, se involucre en la parte de esa seguridad y pues que venga esa disciplina y esa cultura resiliente para atender a todos esos riesgos que identificamos dentro de la cadena de suministro. Este tipo de equipos pues deben de tener funciones definidas respecto a todo lo que tiene que ver con la seguridad dentro de las organizaciones y debe tener pues la función de implementar los sistemas de seguridad en la cadena de suministros, así como llevar de manera periódica una revisión por parte de la alta gerencia, llevar a cabo supervisiones, auditorías al sistema que ya fue implementado, está constantemente haciendo una difusión del programa, capacitar a toda la organización, es decir, desde el eslabón más alto hasta el eslabón más bajo, para crear una conciencia y una cultura en las organizaciones de seguridad en la cadena de suministro. Por supuesto, bueno, pues entra aquí también la parte de control de documentos y las revisiones periódicas. La planificación estratégica es un punto es clave desde el análisis de riesgo, desde que estamos nosotros atendiendo la parte de análisis de riesgo, desde definir cuál es el contexto de nuestra organización, es decir, dónde estamos localizados, ubicados geográficamente, cuál es el entorno político, económico, social, cuáles son digamos, las colindancias que tienen nuestras empresas, para entender cuál es el contexto y cuáles son los riesgos en los cuales tenemos que trabajar como organización, y derivado de esta identificación de riesgos, bueno, tenemos que tener una evaluación del mismo para poder diseñar políticas alineadas a la seguridad de la cadena de suministros y desarrollar objetivos que atiendan a justamente a mitigar esos riesgos que hay dentro de la cadena de suministro. Tener precisamente programas de difusión, el cumplimiento de la ley legal y fiscal, que se vuelve muy importante también, las mejoras continuas y, bueno, pues la implementación de los procesos críticos de la seguridad en la cadena de suministro. El despliegue y la comunicación dentro de las organizaciones, pues se vuelve también muy importante y muy relevante, ¿no? También hoy en día es importante mencionar que uno de los retos que tiene la relocalización de todas estas empresas que pretenden localizarse en México procedentes de Asia, bueno, pues es también el tema que hoy nos compete a toda la humanidad, la parte de los problemas climatológicos, ¿no? Toda la parte del tema del cambio climatológico, pues nos va a afectar definitivamente en esta planeación, y también lo tenemos que agregar. Anteriormente, a lo mejor este era un punto que no, en mi punto de vista muy personal, se tiene que considerar y se tiene que también establecer un marco jurídico que atienda esta problemática. Muy bien, los procesos y los procedimientos. Dentro de nuestras implementaciones de seguridad en la cadena de suministro tenemos que considerar e identificar cuáles son nuestros procesos claves para poder llevar a cabo una estandarización derivado o más bien alineado a lo que tiene que ver con nuestras recomendaciones por parte de estas certificaciones, ya sea OEA o CITIPAD. Bueno, pues estos procesos claves deben de estar estandarizados conforme a las recomendaciones y los criterios mínimos de seguridad que nos piden estas dos certificaciones.
Estos procesos deben de estar documentados y controlados mediante una supervisión y una metodología alineada a ISO 9001-2015, tal como lo lleva calidad. Entonces, es la relevancia y la importancia que se le tiene que dar a estos programas o a estas certificaciones, tal como lo hace un sistema de calidad. Y bueno, por último, en este tema, el sistema de gestión de seguridad en la cadena de suministros, una vez que se implementa, debe de haber un elemento de revisión periódica por la alta gerencia. Si este sistema, si esta implementación no se está revisando de manera constante y dándole un mantenimiento mediante auditoría, supervisión, capacitación, difusión, por ahí hay unas auditorías que se llaman las iFresh, que son las auditorías de ojos frescos, y que es también interesante pues que las organizaciones consideren implementar también auditorías externas, que esto les va a servir para poder ayudar a la parte de la mejora continua, porque finalmente pues los ojos frescos, los ojos que vienen de fuera, ven lo que muchas veces ya por ceguera de taller ya no ven los propios miembros de la organización. Entonces es muy importante también considerar auditorías externas dentro de este proceso de revisiones periódicas, y bueno, también la parte de auditoría para poder mantener pues estos sistemas de seguridad. Bien. ¿Cuáles son las prácticas recomendadas para la identificación de riesgos y oportunidades dentro de la cadena de suministro? Bueno, principalmente las organizaciones deben de tener básico, y es la columna vertebral que yo siempre he dicho, el análisis de riesgo es la columna vertebral de la seguridad de la cadena de suministro de cualquier organización. Este análisis de riesgo debe de contener a los socios comerciales, a sus clientes, proveedores y prestadores de servicios de las organizaciones, transportes, contenedores y remolques. Cualquier vehículo que maneje su mercancía de comercio exterior debe también estar incluido dentro de su análisis de riesgo. Los controles de entradas y salidas dentro de las empresas, es decir, sus controles de acceso físico. Siempre he dicho que esta parte es como la cancha de fútbol, ¿verdad? O sea, es de donde tenemos que cuidar mayormente esa parte de seguridad, porque por esa parte, por la puerta, es la puerta de nuestra casa, es la puerta de nuestra casa, nuestra segunda casa, que para muchos de nosotros pues es la organización para la que colaboramos, ¿no? Entonces, pues por ahí entran tanto visitantes, proveedores, clientes, empleados, etcétera. Entonces, pues ese tipo de lugares que son donde recibimos a todas nuestras visitas, pues deben estar mayormente controlados por ejemplo, CCTVs, por la parte de todo un sistema de seguridad, de cámaras de seguridad, etcétera, etcétera. Los procedimientos de seguridad interna también tienen que estar estandarizados, deben estar constantemente pues supervisados. La seguridad física se vuelve también muy importante en toda la parte de instalaciones, todo lo que es la protección, la parte de barras perimetrales, la parte la parte de puertas, la parte de edificios, al interior y al exterior, todo lo que protege el capital de una empresa, pues debe estar totalmente protegido. Y bueno, pues la tecnología de la información hoy se vuelve más relevante. Sabemos que después de la pandemia, después del el COVID-19, pues el crimen organizado creció en este rubro, en la parte de ciberseguridad, creció mayormente porque hoy en día, bueno, pues el crimen organizado ha crecido, y ahora pues desafortunadamente muchas de las organizaciones experimentan pues la parte de robo de información o el secuestro incluso de información. Bien, hasta aquí las recomendaciones. Y bueno, vamos a hablar un poquito del proceso de gestión de riesgos. ¿Cómo elaborar un proceso de gestión de riesgos dentro de nuestras organizaciones? ¿Cuáles son los pasos a seguir o cuáles son los elementos a considerar para hacer un correcto proceso de gestión de riesgos? Tenemos que establecer el contexto tanto interno como externo de la empresa, y es decir, todo lo que hay alrededor, fuera de la empresa, y todo lo que hay dentro de la empresa, o sea, todos los elementos y todos los procesos que pueden ocurrir fuera y dentro de la empresa. Para eso es recomendable, bueno, pues también es hacernos llegar de estadísticas también de la región para entender cuál es el nivel de seguridad que guarda la región o la ubicación donde la organización se establezca. Identificar los riesgos, ¿verdad? Una vez que establezcamos ese contexto, pues es identificar los riesgos. Todos estos procesos de gestión de riesgo pues atienden a una ISO, a una recomendación internacional que es la ISO 28000 y ISO 31000 y 31010.
Analizar esos riesgos, identificarlos, una vez que los identificamos, hay que analizarlos, evaluar los riesgos es muy importante. Si ya analizamos los riesgos, bueno, pues habrá que evaluarlos para poder darles prioridad al riesgo más alto y poder tratarlos también, es decir, implementar actividades que mitiguen esos riesgos. Y por último, bueno, pues la revisión del riesgo, es decir, la revisión por la alta gerencia. ¿Para qué? Para que las organizaciones, a través de sus líderes, sus staffs, pues, otorguen a la organización los recursos necesarios precisamente para atender estos riesgos dentro de las empresas. Bien. La alta gerencia se vuelve muy importante en esta parte de administración del riesgo, decíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque los objetivos y las políticas dentro de las empresas, de las organizaciones, deben de estar muy bien definidos y deben de procurar incluir todos esos procesos dentro de la cadena de suministros para, como resultado, tener precisamente pues una cultura de seguridad y asignar todos los recursos necesarios, tanto recursos de personas como recursos económicos para la implementación o para la compra, por ejemplo, de activos fijos o de todo lo que tiene que ver con seguridad patrimonial, como son cámaras, como es la parte de puertas, como es la parte de ventanas, como es la parte de guardias de seguridad, etcétera. Entonces, esta parte se vuelve más, retoma mayor importancia el que se le involucre directamente a la alta gerencia, para que es quien otorga todos estos recursos, ¿no? Y bueno, pues supervisar la eficacia del sistema y promover precisamente una mejora continua, decíamos, desde el eslabón más alto hasta el eslabón más bajo. Muy bien, vamos a hablar de cuáles son los puntos de control externo de seguridad de la cadena de suministros. ¿Cuáles son? Tenemos que considerar dentro, la ISO 28000 nos dice que tenemos que considerar tanto nuestros, digamos, puntos externos como los puntos internos dentro de la cadena de suministros. Pero vamos a hablar un poquito de los externos. Hablábamos de medios de transporte, ¿no? De cómo contratamos, por ejemplo, a nuestros proveedores logísticos. ¿Cuáles son los criterios mínimos que nosotros establecemos como empresa para contratar a todos los proveedores logísticos? Aduana se vuelve también la parte importante, ¿no? De cuáles son los puntos de control externo, ¿no? Todas las mercancías de comercio exterior pasan por una aduana definitivamente. Entonces, las aduanas también tenemos que tener pues mapeado por dónde pasa toda nuestra carga desde origen hasta destino final. Los recintos fiscales fiscalizados también son puntos también pues de riesgo, en los cuales todos los puntos de reposo que toca la mercancía, bueno, pues se vuelven también puntos críticos de riesgo. Terminales aéreas, terrestres, marítimas, ferroviarias, los centros de distribución, clientes y proveedores son pues controles que no están dentro de la empresa directamente, pero sí tenemos que asegurar que, por ejemplo, en la parte de selección de transportistas y proveedores logísticos, pues tengamos también criterios muy definidos para poder asegurar que esos socios comerciales pues nos van a brindar un servicio con seguridad alineado a lo que nos piden estos estándares de seguridad. Y bueno, hablando del control interno de seguridad dentro de la cadena de suministros, tenemos que considerar dentro de nuestras organizaciones controles de accesos, proveedores internos, procesos claves como son compras, logísticas, embarques, recibos, seguridad patrimonial, calidad y todo lo que tiene que ver con manejo de inventario. Los procesos de carga, descarga, seguridad en el envío de documentos son también procesos muy críticos. Almacenes, por ejemplo, el manejo de almacenes donde está la mercancía de exportación o la mercancía de comercio exterior, pues se vuelven puntos de alta seguridad. El manejo de medios de transporte, por ejemplo, la seguridad física y la seguridad de la información, pues se vuelven también procesos críticos para administrar correctamente bien dentro de una organización. La evaluación del riesgo, evaluación de programas de auditoría también, todos estos programas de implementación tienen que llevar un elemento también de auditoría, decíamos. Entonces debemos de pues tener directamente auditorías periódicas a los procesos que hemos implementado dentro de las empresas. Incluyendo también a clientes y proveedores, también hay que estarlos revisando constantemente, auditándolos y estableciendo también pues una relación comercial que nos permita pues llevarnos siempre a la mejora, tanto de ambas partes, ¿no? También en la parte del crecimiento de nuestros proveedores, el desarrollo de nuestros proveedores a través de estas revisiones periódicas, que pues el resultado de las mismas es que nuestros proveedores y nuestros socios comerciales crezcan con
con las empresas, ¿no? Que vayan creciendo de manera que entiendan nuestro negocio, que entiendan la seriedad, la importancia y la parte en la cual participan con esa conciencia precisamente para que de esa manera pues se vuelvan también parte del negocio, ¿no? Los programas de simulacros del sistema son también muy importantes, el plan de auditorías internas y externas y sobre todo pues las mejores prácticas. Bien, continuamos. Le cedo aquí la palabra a Pati Cervantes. Gracias. Y para cerrar el tema técnico, hay un punto muy importante que se trató al principio y al final por la compañera, que es la trazabilidad. La trazabilidad es una serie de procedimientos y acciones que van a mapear desde el origen al destino final toda la vida desde que traemos el producto hasta que llega a su destino final. La trazabilidad nos da la visibilidad en la cadena de suministro, incluyendo a todos los actores, a todos los eslabones, en todos los tiempos, en todos los momentos y en todas las acciones. Es muy importante que las empresas hoy por hoy cuenten con un sistema confiable de trazabilidad y en su momento para el recall. Para poder implementar un sistema de trazabilidad es muy sencillo. Primero tenemos que identificar qué es lo que vamos a trazar o qué es lo que vamos a mapear. Aquí yo les doy una sugerencia muy práctica. Saliendo de la sesión y terminando lo del foro, mapeen su cadena de suministro para que entonces ustedes puedan darle una trazabilidad confiable. Tenemos que identificar, registrar esa trazabilidad, monitorearla y documentarla. Esto nos va a ayudar a través de la tecnología, que hay tecnología muy abundante y muy actualizada de tecnología de alta gama. Para eso no la vamos a mencionar aquí. Pueden ser los GPS, desde las etiquetas, y todas las empresas industriales llevan ahorita ya sensores de monitoreo en tiempo real. Y lo más importante, la alineación al sistema de gestión. Si todas las normas que hemos mencionado, en algún punto tienen la referencia de la trazabilidad, porque con esto se cierra el ciclo de la confiabilidad y la visibilidad de la cadena de suministro. ¿Puedes cambiar? Bueno, terminando la parte técnica, ahora sí viene, bueno, todo esto, ¿a qué nos reta? La parte nacional y la parte local, nosotros como Estado, la Federación y todos los estados y los gobiernos están inmersos aquí, pero también todos los actores. Nos invita a que la parte nacional y en nuestro Estado, como dijo nuestro secretario, es ser facilitadores en las inversiones en la cadena de suministro. Hoy por hoy nos comentan que son 400 empresas las que van a llegar a establecerse a nivel nacional. Al día de hoy nosotros decimos, bueno, ¿qué programas está llevando cada estado, en este caso el estado de Querétaro, para que facilite esta inversión del extranjera de las empresas que se están relocalizando aquí en nuestro querido México, pero igual en nuestro estado? Al momento que nosotros seamos facilitadores, vamos a ser atractivos. Todo lo que es la parte de las cadenas de suministro deben de recibir, deben de estar abiertas a una transformación digital. Para eso debe de haber políticas públicas, estas políticas públicas que le den certeza jurídica y la parte de que no haya recovecos ni lagunas en la jurisprudencia para que las operaciones de comercio exterior fluyan y no se llegue a la controversia. La colaboración entre los fabricantes, proveedores y gobiernos hoy por hoy debe de estar alineada en una comunicación de fondo y de forma, a través desde cuando llega la empresa, qué cadenas de suministro tengo para ser atractiva a ti, empresa, no vamos a mencionar Tesla, ¿verdad? ¿Cuáles son las cadenas de suministro que dice Querétaro? Aquí están mis proveedores confiables. Estos son los programas en los que están inmersos el desarrollo de proveedores y que yo llevo por sector o por clúster. Estos sectores críticos a los que nos referimos pueden ser el automotriz, el autopartes aeroespacial y toda la parte eléctrica y electrónica que dio origen precisamente para que se fijaran en nosotros como los semiconductores, que nosotros tenemos y hemos desarrollado por décadas un perfil no nada más para mano de obra, nos hemos vuelto expertos en la parte de calidad, en la parte técnica y ahorita estamos desarrollando mucho también la parte de la tecnología.
debemos de tener ese reto, lo debemos de volver en una oportunidad. No hablamos de la infraestructura inmobiliaria, es un tema muy rudo y que ya trataron nuestros compañeros en las sesiones anteriores, pero yo diría, al ser el ombligo logístico de nuestro país, qué atractivos, cómo podríamos vislumbrar unos carriles específicos para la atención del nearshoring. Y obviamente nos enfrentamos el día de hoy a las regulaciones no arancelarias y a esa facilitación aduanera que es importante, no nada más por lo del pago de las aranceles, sino lo no arancelario, se vuelve hoy por hoy un factor muy importante para que se facilite esa actividad de decir, cruzo la frontera confiable en cumplimiento total. ¿Sí? Y bueno, el tiempo nos apremia. ¿Qué sugerimos nosotros como Ibiza International Group? Que tengamos ese perfil de cumplimiento como empresas medianas o pequeñas o grandes, que no nada más lo veamos como una carga o como una obligación o un requisito, sino que lo veamos como una oportunidad para brincar a ese salto de transformarnos en una empresa completamente confiable, que esté en cumplimiento de todas las condiciones o la normatividad que nos aplique dependiendo del sector, que todos nuestros procesos logísticos, nuestro desarrollo de proveedores, nuestros transportistas, nuestros sistemas de gestión de calidad, la visibilidad de la cadena de suministro esté alineada a toda la operación diaria de nuestras compañías o de nuestras empresas, gobierno, socio, proveedor, aduanas, y que todos estemos cuidando el medio ambiente. No puedo extenderme más por razón de tiempo, pero estamos a sus órdenes. Los invitamos a que se capaciten y que hoy por hoy seamos empresas perfiladas para atender el reto y la oportunidad del nearshoring. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Josefina Cangas. Excelente presentación, llena de contenido y totalmente alineado en lo que está sucediendo en nuestra realidad. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. ¿Están de acuerdo? Sí, adelante, gracias. Gracias. Aquí tengo una pregunta muy, muy interesante, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos para la reconfiguración de la cadena de suministro ante el nearshoring? Y claro que sí, con todo gusto, excelente pregunta y muchas gracias por la participación en el público. Uno de los retos o de los obstáculos que pudiéramos ver dentro de la parte de la reubicación, si bien estuvimos hablando precisamente que México es un país atractivo por todas las riquezas, por todas las bondades que tiene y sobre todo por estar cerca de Estados Unidos, que es el mayor socio comercial a nivel internacional. Bueno, pues uno de los puntos importantes que vemos como obstáculo es la parte de las energías, ¿no? Entonces, el gobierno mexicano tendrá que trabajar precisamente en conjunto con el sector privado en la parte de cómo garantizar precisamente todo lo que tiene que ver con el tema de los energéticos, cómo vamos a garantizar precisamente que esas energías puedan estar disponibles para las empresas en la parte productiva. Otro tema muy importante que podemos mencionar es la parte de certeza jurídica, la parte de cómo vamos a alinear precisamente todas esas necesidades que hoy pues requiere la inversión extranjera, toda esa atracción de inversión extranjera que si por algo están volteando a vernos como país con todas esas bondades y con todas esas riquezas y esas esas ventajas que tenemos para poder invertir y cómo podemos garantizar, hablaba por ejemplo la licenciada Patricia, en cómo podemos precisamente facilitar, flexibilizarnos para que las industrias tengan esa certeza a largo plazo de que esos cambios jurídicos pues van a ser vigentes, permanentes y van a atender precisamente a esa flexibilidad que requiere la operación para el movimiento de mercancías de un lugar a otro y sobre todo hablando de la parte pues de movimientos internacionales. Otro punto muy importante también es la parte pues de bienes y raíces, ¿no? Hoy requerimos también mayor infraestructura para atender a la parte de pues la creación de parques industriales, de naves industriales, ¿no? Tenemos un reto muy importante en cuanto a los espacios, que no tenemos esos espacios disponibles para poder atender a todas esas necesidades de la reubicación.
Y yo diría también la parte de pues el cambio climatológico, cómo vamos a garantizar digamos, la parte de la explotación de recursos de manera pues, racional, de manera sostenible y sustentable, para poder brindar de todos esos servicios que va a generar precisamente esta reubicación a todo lo que es Norteamérica, de todas las empresas interesadas en invertir en nuestro país. Excelente respuesta. El tema del espacio es importante también, por todos lados lo veo. Que hay una pregunta interesante. ¿Qué estrategias y cambios deben de considerar las pymes a corto y mediano plazo para enfrentar los riesgos por efecto del nearshoring? No sé quién pueda responder. ¿Sí, Pati? Va. Bueno, estrategias y cambios son importantes, pero más que nada las acciones. Bueno, debe de haber una participación colaborativa con los gobiernos estatales y federales para conocer los programas de desarrollo de proveedores o desarrollo a las empresas, precisamente para cubrir ese perfil de cumplimiento. La otra es de ser autogestivos, no nada más estar esperando qué programa tiene el gobierno, sino que nosotros mismos, como o empresas medianas o pequeñas, poder unirnos o colaborar para que podamos nosotros educarnos, capacitarnos y lograr las certificaciones y el perfil que hemos hablado en la sesión. Ser autogestivos, tenemos que invertirle a nuestro desarrollo. Entonces, no es una obligación, no es un requisito, no es una carga, es una oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad para que hoy por hoy de mi pymes podamos ser pymes y de pymes medianas, y no nada más en tamaño, sino en impacto, en servicio, ¿sí? Dejar huella y decir, soy atractivo para estar insertado en una cadena productiva, por sector o como quieran, ¿sí? Ser atractivo y permanecer. Si yo permanezco como pyme, la cadena se ve beneficiada, las empresas anclas igual, y hay una permanencia y por lo tanto todos salimos ganando. Excelente respuesta con respecto a las pymes, ¿no? Creo que hay muchísimo potencial. Josefina, me llamó mucho la atención, ¿no? Lo que dijiste y me llama la atención. ¿Tú qué crees que debería estar haciendo, ¿no? El país en sus diferentes niveles, ¿no? Con respecto a la inversión extranjera directa, ¿no? Específicamente en la reubicación de las empresas chinas, no hay espacio, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían ahí 3, 4 puntos de vista que deberíamos de estar tomando en cuenta, ¿no? El gobierno tiene que estar muy pendiente de estar trabajando en la parte de infraestructura. Necesitamos, por ejemplo, puertos, asegurar precisamente, valga la redundancia, en cuanto a al tema de seguridad. Tenemos que asegurar pues que tengamos puertos de entrada, aduanas, aeropuertos, puertos marítimos, fronteras seguras, ¿sí? Entonces, y además que tengamos la capacidad, ¿verdad? Que a nivel de infraestructura se tenga la capacidad tanto del número de instalaciones de aduanas como los recursos que se requieren para atender los despachos aduaneros de las 52 aduanas, y si es necesario, bueno, pues el gobierno tendrá que estar pensando en abrir nuevas aduanas o nuevas secciones aduaneras para atender precisamente toda esta reubicación. Hacer puertos, aeropuertos, modernizarlos, automatizar los procesos. Tenemos que trabajar también en la parte de automatización de los procesos de despacho de aduanas, agilizarlos para hacer todavía más atractivo esta nueva reubicación, que va a incrementarse en el número de despachos en las diferentes, en las 52, 53 aduanas que tenemos a nivel nacional. Mucho contenido en la respuesta, muchas gracias. Y Pati, Patricia, perdón, con lo que estabas comentando, ¿no? En la pregunta, ¿qué crees tú que deberían estar haciendo los gobiernos para blindar los sistemas de seguridad en la cadena de suministro? Correlacionado con la respuesta de Josefina, ¿no? De las aduanas y todo lo que está pasando. ¿Los gobiernos de los estados? Sí. ¿Los gobiernos de los estados? Sí. Bueno, conocer por sector, puede ser conocer por sector cómo se integran las cadenas de suministro de cada sector. Yo sé que no es una tarea fácil, pero sí se puede tener más acercamiento para conocer por sector qué se está atendiendo, en este caso las empresas que se están relocalizando, decir cómo está integrada tu cadena de suministro, hacia dónde vamos con las cuestiones de seguridad, y hacer una vinculación con quien se tenga que hacer en autoridades de seguridad, no sé, no nada más la parte productiva, no nada más el SAT,
¿sí? No nada más economía, sino que deben de estar vinculadas en todos sus roles para que conozcan las de suministro y se puedan blindar. Yo decía que aquí tenemos algo muy atractivo, que las carreteras, que no esperaran los cruces de frontera al cruce el rápido, el fast, no, los andenes fast, no. Desde aquí hacer una logística con la infraestructura que ya hay, no es fácil, ¿verdad? Pero que ya existe la infraestructura porque las carreteras ya están, pero que se hagan identificadores, separadores para que digan, este ya viene seguro, está certificado CityPath o EA, ya viene seguro, va transitando y va a llegar y va a pasar blindado con todos los elementos de seguridad. Es un trabajo del gobierno, la empresa al interior, pero todos los esfuerzos de la empresa no permean si no tenemos seguridad pública. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de Creo acuerdo. que se está yendo. Sí. Perdón, creo que se fue un poco la señal, pero vaya, coincido con lo que dices, ¿no? La tecnología ya está. Entonces, ¿no? Habrá que implementarla, no es inventar muchísimo, sino la correcta implementación para el beneficio de la cadena de suministro, ¿no? A nivel nacional, en todos sus diferentes niveles, ¿no? Les agradezco muchísimo. No sé si quieran cerrar con algún comentario de poder. Patricia. Sí, bueno, yo los invito a que se sumen al reto. A que se sumen al reto como esa oportunidad de crecimiento y de desarrollo, crecimiento, educación, a las escuelas, a que modifiquen sus programas educativos a las instituciones de educación, porque de ahí, teniendo esa educación, le vamos a dar una continuidad en la realidad del día a día de la operación y a tener una visión integrada, que si estudié ingeniería, bueno, ya tengo la visión de la ingeniería, pero también estoy ligada con la operación de comercio exterior. Debemos de ser una integración inteligente. La cadena de suministro es una integración inteligente en mi concepto de personas, recursos y todo. Entonces, yo termino con mi frase: todos formamos parte de un eslabón. ¿Cuál es el tuyo? Poderoso comentario. Muchas gracias, Patricia. Josefina, ¿algún comentario de cierre? Creo que sí, pues definitivamente no podemos dejarlo todo en manos del gobierno. Yo creo que industria privada, cámaras de comercio, todas las, digamos, asociaciones, Coparmex, Canacintra, consejerías en la materia de comercio exterior, tenemos que ayudar también a nuestros gobiernos. No podemos nada más esperar a que todo nos lo dé papá gobierno, ¿no? Entonces, yo termino también esta sesión precisamente con esa frase. ¿Qué estás haciendo tú para poder entrar de lleno a participar en esta nueva forma de economía a nivel global llamada nearshoring? Muchas gracias por los comentarios. Les quisiera recordar para cerrar, ¿no?, la mesa de discusión el siguiente martes, 6 de junio, 9 a.m., Club de Industriales. Por favor, no falten, totalmente invitados. Quisiera agradecer nuevamente a los patrocinadores de todo este ciclo de conferencias en el 22º Foro de Logística y Comercio Exterior, en su ciclo Nearshoring y su impacto en la cadena de suministro. Excelente presentación la de hoy, riesgos y retos de la seguridad en la cadena de suministro ante el Nearshoring, impartida por licenciada Patricia Cervantes. Muchísimas gracias. Maestra Josefina Cangas, muchísimas gracias. Y a nuestros patrocinadores, DSB Air & Sea, Wisdom Digital Logistics y claro, Ibiza International Group. Muchísimas gracias, y a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro por todo.